Unidad 1, aritmética. Secuencia didáctica 3, los números primos. Actividad 1, factorización de números. Historia. Euclides es el matemático más famoso de la antigüedad y quizás también el más nombrado y conocido de la historia de las matemáticas. Su obra más importante es un tratado de geometría y aritmética que recibe el título de Los Elementos. Esta obra es importante no tanto por la originalidad de sus contenidos, sino por la sistematización, el orden y la argumentación con la que fue redactada. Euclides recopila, ordena y argumenta los conocimientos geométricos y matemáticos de su época, ya que eran muchos. Los Elementos consta de 13 libros sobre geometría y aritmética, de los cuales los libros del séptimo al noveno tratan de la teoría de los números, aritmética. Discuten relaciones con números primos, mínimo común múltiplo, progresiones geométricas, etc. Euclides prueba ya en un teorema que no hay una cantidad finita de números primos. Vamos a ver algunas definiciones de lo que es la teoría de números o los números primos. Primeramente, los números primos son aquellos números naturales. Recuerda que los números naturales son aquellos que son enteros positivos. Empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son los que utilizaron los babilonios para contar. Entonces, los números primos son aquellos números naturales que solamente son divisibles por sí mismos y la unidad. El número 1, por definición, se considera que no es un número primo. Y por lo tanto, los números compuestos son aquellos números naturales que además de ser divisibles entre sí mismos y la unidad, lo son entre otro número diferente. Divisibilidad. Sean A y B números enteros, se dice que A es divisible entre B si el residuo de A entre B es 0. Los criterios de divisibilidad. Para saber si un número es divisible entre 2, siendo 2 el primer número primo, se sabe si un número es divisible entre 2 si el número termina en 0, 2, 4, 6 o 8. Por ejemplo, el número 216, ya que termina en número 6, es decir, en un número par, se dice que es divisible entre 2, ya que termina en 6. 6 es un número par. 2 es el primer número primo. El segundo número primo es el 3, solamente es divisible entre sí mismo, entre 3 y entre 1. Para saber si un número, cualquier número es divisible entre 3, se suman sus dígitos y si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3, el número es divisible entre 3. Por ejemplo, el número 6786 al sumarse sus 4 dígitos te da como resultado 6 más 7 más 8 más 6, da 13, 21 más 6, 27. Y como el 27 es múltiplo de 3, entendemos que este número es divisible entre 3. El siguiente número primo no es 4, ya que el 4, aparte de dividirse entre 4 y entre 1, también se puede dividir entre 2. El siguiente número primo es 5. Y se dice que un número es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o 5. Por ejemplo, este número, 5230 y el 345, ambos son divisibles entre 5, ya que terminan en 0 o en 5 respectivamente. Esos son los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. 4 no, porque no es un número primo, es un número compuesto. 6 no es un número primo, porque aparte de dividirse entre 6 y entre 1, es divisible entre 2 y entre 3. Pero el 7 sí es un número primo. Y se sabe que un número es divisible entre 7 cuando al multiplicar el último dígito por 2 del número y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia o es 0 o es un múltiplo de 7. Por ejemplo, de este número
329, al tomar este último dígito que es 9 y multiplicarlo por 2, te da 18. Al restar el resto de los números, que es 32 menos 18, te da como resultado 14. Como 14 es un múltiplo de 7, entonces se considera que este número es divisible entre 7. El siguiente número, para probar la divisibilidad, no es el 8, ya que no es un número primo, ni el 9, porque aparte de dividirse entre 9 y entre 1 es divisible entre 3 también, ni el 10, sería el 11 y así sucesivamente. Pero vamos a mantener aquí solamente utilizando esos criterios de divisibilidad de 2, 3, 5 y 7, que son los primeros 4 números primos. Para factorizar un número se tienen que descomponer esos factores primos. Para obtenerlo, se divide el número entre el menor divisor primo posible. El cociente que se obtiene se vuelve a dividir entre el menor divisor posible, siendo este un número primo, y así hasta que el último cociente sea 1. Este procedimiento también se conoce como factorización completa de un número. Por ejemplo, 96, el primer número primo que voy a utilizar es el 2, ya que es divisible entre 2, te da como resultado 48. Pero 48 al terminar o al ser un número par sigue siendo divisible entre 2, que te da 24. 24 sigue siendo divisible entre 2, que te da 12. Se divide entre 2 y te da 6. Se vuelve a dividir entre 2 y te da 3. Ya no es divisible entre 2. Utilizo el siguiente número primo, que en este caso sería el 3, para que el residuo sea un 1. Y tengo la factorización completa del 96, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Aquí como tengo una multiplicación repetida 5 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, la simplificación de una multiplicación repetida se expresa como potencia, 2 a la quinta. El 2 está multiplicado 5 veces por 3. Así como las sumas repetidas se simplifican como en multiplicaciones, las multiplicaciones repetidas se simplifican en potencias. El siguiente ejemplo, vamos a factorizar el 840. Ese es un número que es par por terminar en 0 o en un número par. Tiene mitad que es 420, sigue teniendo mitad que es 210. 210 sigue teniendo mitad que es 105. Este 105 ya no tiene mitad, pero la suma de sus dígitos 1 más 0 más 5 da 6. Significa que es divisible entre 3. 105 entre 3 te da como resultado 35. 35 no es divisible entre 3 o no es un múltiplo de 3, pero al terminar en 5 entiendo que es divisible entre 5 y te da 7. 7 es divisible entre 7, que es igual a 1. Observa que la descomposición en los factores primos van ordenadas y estoy utilizando los números primos de menor a mayor. Entonces 840 factorizado da como, se escribe como 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 7. Como el 2 está repetido 3 veces en la multiplicación, lo simplifico como una potencia de 2 al cubo por 3 por 5 por 7. Esto es en cuanto a la factorización completa de un número. Para encontrar los posibles divisores simples y compuestos de un número, tenemos que seguir un procedimiento. Primeramente tenemos que descomponer el número en sus factores primos, escribir en una línea la unidad y las potencias sucesivas del primer factor primo y se traza una raya por debajo. Se multiplica la primera fila de divisores por las potencias del segundo factor primo y se traza una raya de por debajo. Se multiplican todos los divisores del segundo factor primo por las potencias del tercer factor y se traza una raya. Y el procedimiento continúa hasta haberse multiplicado las potencias del último factor primo. Para saber cuántos divisores tiene un número, primero se descomponen sus factores primos y se multiplican los exponentes aumentados en 1 entre sí. Divisores simples y compuestos. Ejemplos. Voy a encontrar todos los divisores
simples y compuestos de 72. El número de divisores y los divisores simples y compuestos de 72. Primeramente tengo que factorizar de forma completa 72. Recuerda que hay que descomponerlo en sus factores primos. 72 tiene mitad, que es 36. 36 tiene mitad, que es 18. 18 tiene mitad, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. 3 tiene tercera, que es 1. En este lado de la columna solamente deben de quedar números primos. Entonces 72 es igual a 2 por 2 por 2, que es 2 elevado al cubo, por 3 por 3, que es 3 elevado al cuadrado. Para saber cuántos divisores tiene 72, tengo que multiplicar los exponentes aumentados en 1. El exponente es 3 y 2 respectivamente. Auméntalo en 1. 3 más 1, 2 más 1, se multiplican los exponentes. 3 más 1, 2 más 1. Esto es 4 por 3, que es igual a 12. Es decir, 72 tiene 12 factores diferentes. ¿Cuáles son los factores diferentes que tiene este número? Bueno, para poderlos encontrar de forma completa, lo que vamos a hacer es seguir el procedimiento que acabo de describir, que es un poco confuso, pero es algo más simple de lo que pudiera parecer. En la primer fila voy a colocar las potencias sucesivas del primer factor primo. El primer factor primo es 2 al cubo. Pongo primeramente aquí 2 a la 0. Recuerda que toda potencia con exponente a la 0 es a la unidad. 2 a la 1, que es 2. 2 al cuadrado, que es 4. 2 al cubo, que es 8. Aquí pongo la primer fila en donde desarrollo las potencias sucesivas del primer factor primo. Y en la columna voy a poner, como puedes ver aquí, las potencias sucesivas del segundo factor primo. En este caso, el segundo factor primo es 3. 3 a la 1, bueno, 3 a la 0 es 1. 3 a la 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. Trazamos una raya y en las siguientes filas tendría que poner las potencias sucesivas del tercer factor primo, que aquí no hay. Por eso es que aquí, hasta aquí se deja. Bien. Una vez que colocas a la primer potencia desarrollada de 3 a la 1, que es 3, vamos a multiplicar 3 por 2 para obtener los valores de 6, 3 por 4 para que te dé 12, 3 por 8 te da 24. La siguiente potencia desarrollada de 3 es 3 al cuadrado, que es 9. 9 por 2, 18. 9 por 4 es 36. 9 por 8 es 72. Aquí se encuentran 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 por 3, los 12 factores simples y compuestos de 72. Es decir, si la pregunta fuera, ¿qué números multiplicados dan 72? Hay muchas respuestas. 1 por 72 es 72. De forma geométrica, 8 por 9 es 72. 2 por 36 es 72. 4 por 18, 3 por 24 y 6 por 12. Esos son todos los posibles factores diferentes de 72. Siguiente ejemplo. Voy a encontrar el número de divisores y los divisores simples y compuestos de 1800. Primeramente tengo que descomponer 1800 en sus factores primos. 1800 tiene mitad, que es 900. 900 tiene mitad, que es 450. Tiene mitad, que es 225. 2 más 2 más 5 es 9. 9 es divisible entre 3. 225 es divisible entre 3. Te da 75. 7 más 5 es 12. Es divisible entre 3. 75 es divisible entre 3, que es 25. 2 más 5, bueno, 25 no es múltiplo de 3, pero sí tiene quinta, que es 5.
y 5 tiene quinta que es 1. 1800 es 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo, 3 por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado. Para saber cuál es el número de divisores, tengo que multiplicar los exponentes aumentados en 1. Estos son los exponentes, aumentalos en 1, sería 4 por 3, 12, por 3, 36. Aumentalos en 1. 3 más 1, 2 más 1 y 2 más 1. 3 más 1 es 4, 2 más 1 es 3, 2 más 1 ¿qué es? 3. 4 por 3, 12 por 3, 36. 1800 tiene 36 divisores diferentes. Vamos a encontrarlos. Primeramente, voy a poner en la primera fila las potencias desarrolladas del primer factor primo, que es 2 al cubo. Empiezo con 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, que es 2, 2 al cuadrado, que es 4, hasta 2 al cubo, que es 8. Y aquí, en la siguiente fila, voy a poner las potencias desarrolladas de 3 al cuadrado, que es 3 a la 0, que es 1, 3 a la 1, que es 3, 3 al cuadrado, que es 9, y trazamos una raya para poner a continuación las potencias desarrolladas de 5 a la 1, que es 5, y 5 al cuadrado, que es 25. Nota que aquí hay valores intermedios porque el procedimiento dice que a partir del tercer factor, que es 5, este 5 se multiplica por los factores que preceden. En este caso, 5 por 3 es 15, 5 por 9, que es 45. La siguiente potencia desarrollada de 5 a la 1 es 5 al cuadrado, que es 25. Pero este 25 también lo multiplicas por las potencias desarrolladas del segundo factor primo, que es 25 por 3, 75, 25 por 9, que sería 225. Así se forma la fila, la primer fila y la primer columna, que es lo más difícil de entender o que puede ser un poco más complejo. Los valores que están aquí adentro de este recuadro se obtienen por las multiplicaciones de 3 por 2, que es 6, 3 por 4, que es 12, 3 por 8, que es 24. 9 por 2, que es 18, 9 por 4, que es 36, 9 por 8, que es 72, y así sucesivamente se obtienen todos los factores diferentes de 1800. 1800 es igual a 1 por 1800, a 8 por 225, va a ser igual a 2 por 900, a 4 por 450, a 3 por 600, a 24 por 75, y así sucesivamente se pueden encontrar todos los números que multiplicados entre sí dan como resultado 1800. Bien, aquí hay unos ejercicios para que practiques este tema.